elemento porque tuve que sacarlo, romperlo, para poder desunirlo. Y lo mismo acontece con el caso de los remaches. Los remaches también son uniones que son del tipo fija, porque una vez que yo necesito desunir estas piezas, para volver a unir tengo que volver a poner un remache nuevo, porque el que yo tenía se rompió y no puedo utilizar. Simplemente haciendo esta introducción, en particular, y lo que tiene que ver a la cuestión del parcial, en el parcial vamos a trabajar con hasta la unidad 4, es decir, vamos a diseñar tornillos y vamos a diseñar lo que es chaveta. El resto va a quedar para el segundo parcial. Entonces, de esta parte, si bien el práctico nuestro es el 4 y el 5, no vamos a hacer entrega de trabajo práctico 4, pero sí vamos a hacer la grabación de hoy, que nos va a servir para manera de estudio. Con estos 4 ejercicios que vamos a visualizar, van a tener material de estudio ustedes para poder diseñar lo que es tornillo y lo que es en el caso de chaveta. Particularmente, le voy a empezar a compartir pantalla. El ejercicio 1. Profe, disculpe una pregunta. Sí, pregúntenos. La clase pasada que fue práctico, tengo entendido que usted la grabó, ¿la subió a algún lado o puede compartir el link de la grabación o cómo podemos hacer para acceder a la clase? Tengo casi certeza de que la subí. Yo de todas formas, cuando termine esto, me voy a fijar, pero particularmente creo que la he subido y le debo haber compartido el link. Normalmente los links lo hago a través de autogestión, les pongo, ¿sí? Lo que es del TP3. Sí le subí en la V, le subí todo lo que son los trabajos, los PowerPoint, y sí estoy, pero casi con certeza te diré que lo he hecho. A ver si ya me voy a fijar, porque de todas formas hoy no tenemos relativamente tiempo. Dame un segundo, me voy a fijar a ver si lo he subido y ya te contesto. Porque entrando acá puedo llegar a saber yo. Fue una consulta que no me quedó claro. Para el parcial, entonces, entran los elementos de uniones removibles. Es decir, todo lo que es chavetas y, perdone que esto es un anuncio, por eso me... denme 2 segundos, que estoy buscando lo que les prometí para ver si subió, si había subido. Talento. Eh, 28 de abril, 6 de mayo. No, es verdad, me falta subir a YouTube. Lo voy a mandarles eso para que puedan tener para el TP3. Perfecto, profe, muchas gracias. Sí está subida, Francisca, ¿cómo se llama? Todos los PowerPoint y las consignas del TP3. De todas formas,
Sí, eso sí, lo Voy vi a en hacer en el después. aula virtual. En el aula virtual, sí. De todas formas, yo voy a subir. Pensé que, ¿sabes qué me pasa? Que lo subí, pero para el 4D3. Y me parecía que sí, esa fue mi confusión. Ya lo hago ahora. Bien. Quería... vamos a volver a esto. Unión. Bien. Yendo a lo que es el ejercicio 1, vamos a salir con este. Este ejercicio, como les decía, refiere al dimensionamiento de tornillos. Vayamos por parte. Es un elemento de unión, es decir, que este elemento que va a servir para unir dos piezas o dos elementos de un mecanismo, debe ser capaz de soportar el esfuerzo que está solicitándose. Porque supónganse, y voy a hacer, para decirlo de alguna forma, uno puede establecer y ver que de pronto, por ejemplo, una rueda de un automóvil se coloca con 5 tornillos, en donde esos 5 tornillos van a ser capaces de soportar los esfuerzos que tiene a cargo la rueda, pero ustedes tengan previsión de ver que ese diámetro de tornillo no podría ser cambiado por un diámetro, supongamos, si esto tiene un diámetro de 15 o de 10, de 12 milímetros, no podría yo ponerle un diámetro 6, porque significativamente se cortarían. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Definiré que se va a cortar y bueno, y si se corta pongo uno más grueso. ¿Cómo han ido? Bueno, fundamentalmente debe existir un cálculo, que ahora lo vamos a ver, de manera tal de poder dimensionar y que sea confiable esta unión que estamos planteando. Vamos, por ejemplo, en este caso, se pide determinar la cantidad y tipo de tornillos, insisto, cantidad y tipo de tornillos a utilizar para la tapa de cilindro de esta figura. Y quiero aclarar la figura para que ustedes vayan conmigo sabiendo de qué estamos hablando. Este es el pistón, ¿sí? Este pistón es el que va a subir y baja. Este pistón, este es mi block, ¿sí? Este es mi tapa de cilindro, algunos le llaman el cielo también, porque llegan ahí. Este está confinando y haciendo que sea estanco este cilindro, que no haya filtraciones a través de esta junta. Pero el responsable de que esta tapa de cilindro permanezca ahí, a pesar de las presiones que ejecuta el pistón, perdón, es definitivamente el tornillo. El tornillo es el elemento de unión que hace que esto permanezca ahí. Entonces, bien, digo, ¿cómo hago para ver qué dimensión tiene que tener? Entonces, como dato yo tengo, si el diámetro interior es de 460 milímetros, ¿cuál es el diámetro interior? Es decir, las paredes del cilindro tienen 460 milímetros, ¿sí? El diámetro de la circunferencia de centro de agujero. ¿Cuál es el diámetro de circunferencia de agujero? Esto es un cilindro, es decididamente una forma de circunferencia. Entonces, estos centros de agujeros van a estar en una circunferencia alrededor del cilindro que va a tener 570 milímetros, ¿sí? el diámetro de circunferencia. La distancia entre tornillos, el paso de tornillo, va a ser de 150 milímetros. La presión de vapor, perdonen, me interrumpí un segundo para poner a grabar, porque si no, no lo van a tener. Vuelvo. La presión de vapor
es de 7,5 kilos por centímetro cuadrado, se define que el material de los tornillos es de hierro forjado y el de la tapa de cilindro de fundición. Bien, planteado así este ejercicio 1, ¿sí? Yo puedo definir entonces, estos son mis datos, el diámetro interior, el diámetro de circunferencia de agujero, la distancia de tornillos y la presión a la que está sometido el sistema. Entonces, yendo a la solución en sí, yo defino que el área solicitada, es decir, esta área va a ser pi por diámetro interno al cuadrado sobre 4, este diámetro interno es donde va a estar siendo ejercida la presión, por lo tanto, la fuerza que va a actuar sobre la tapa es quien confina la presión que ejecute el pistón, ¿sí? Entonces, quien va a ser la responsable de que esa presión actúe ahí, va a ser la tapa de cilindro. Y la tapa de cilindro está agarrada con los bulones, con los tornillos. Entonces, defino que la fuerza que actúa sobre la tapa va a ser que la fuerza es la presión por el área. Sabíamos como dato cuál era la presión, el área la acabo de sacar. Entonces encuentro que, fíjense, mi fuerza va a ser de 12.464 kilos, ¿sí? Y esta fuerza va a ser necesaria que la soporten los tornillos. Entonces, ¿por qué dije los? Porque hay una cantidad de tornillos, como decía el enunciado, que esos números de tornillos va a ser ¿qué cosa? Pi por diámetro de circunferencia, pi por diámetro, ¿qué es lo que es? Perímetro. El perímetro de la circunferencia, en todo ese perímetro yo voy a poder colocar cada 150 milímetros un tornillo. Es el paso que tengo de entre tornillos. Entonces, digo, pi por diámetro de circunferencia de agujero sobre 150, me da que me arroja 12 tornillos que van a ser los que voy a necesitar para soportar, o los que voy a tener para soportar. Entran 12 tornillos porque cada 150 tengo uno. Entonces, entran en esa circunferencia de agujero, entran 12 tornillos. Entonces, quiero hacer una reflexión antes de pasar, porque voy a ir a la otra placa, sino una cuestión que no es menor. Tengan presente acá, yo digo, una circunferencia interna de 460 milímetros. Esto uno le tiene que dar dimensiones reales, porque de pronto no estoy hablando de un número, un escalar, sino que estamos hablando del cilindro, donde va a estar confinada con una tapa de cilindro. Ese cilindro tiene casi medio metro, 45 centímetros, ¿sí? Es un pedazo de olla, para no decirlo de alguna manera, una bestia de cilindro, pero que tiene que ver con, a lo mejor, para mover un buque, para hacer una central térmica eléctrica, o sea, poder elaborar así, térmica porque habla de vapor. Entonces, todo esto digo para que sepamos lo que estamos haciendo, estamos relacionando y uno le tiene que tratar de dar sentido físico a esa dimensión y establecer de que estamos hablando de 12.000 kilos, pero porque estamos hablando de un semejante hoyón, que la fuerza que tiene eso es bastante interesante. Entonces, lo que le quiero traer con esto es una relación y sentido físico a lo que estamos hablando. Bien, volviendo de esto, esos 12.000 kilos lo van a soportar 12 tornillos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el esfuerzo sobre cada tornillo va a ser de los 12.000, entre 12, le tocan 1.000 y chirola, 1.000 y pico de kilos cada uno. Entonces, yo conozco, ustedes lo han visto con el ingeniero de gramática, que el esfuerzo que puede soportar un tornillo va acompañado de esta fórmula, 3/4, 0,5, K sub Z
d cuadrado. Y acá pongo en valor una cosita. Fíjense que esto es el esfuerzo. ¿El esfuerzo de quién depende? Estos son números, son valores. Esto es la característica que tiene el material del tornillo, porque en este, que es uno de acero forjado, creo que lo que habíamos dicho al principio en el... A ver, voy a venir acá para ver lo que establecía el... Dice que los materiales de tornillo es de hierro forjado, ¿ves? Entonces, de eso es el tornillo, por lo que tiene ese K sub Z en función de ser hierro, sería, y hago la significación, sería distinto el K sub Z si fuera bronce, por ejemplo. Y digo, ¿pero por qué bronce? Bueno, porque puede ser que lo que confine entre ese cilindro sea un material corrosivo, que tenga problemas de ataque de corrosión y que el hierro es más corrosivo que el bronce, y por de pronto, bueno, vamos a tener que la tensión admisible va a ser más chica, y al ser más chica tal vez tenga que usar un diámetro más grande. Esto estoy haciendo una elaboración de qué acontecería, ¿sí? Basándonos en esto, volvemos a la fórmula que el esfuerzo es 3/4 0,5 K sub Z d cuadrado. Entonces, de esta fórmula, yo voy a despejar el diámetro, ¿sí? Que va a necesitar para soportar. Este diámetro, entonces, tiene 4 veces el esfuerzo, 3 sobre 3, 0,5 K sub Z. Entonces, depende el diámetro, la cantidad de material que yo ponga, por eso es el diámetro, va a ser en función del esfuerzo y del material de que yo ponga ese tornillo, ¿sí? Entonces, arroja este valor 2,15 centímetros el diámetro del tornillo. Ahora, definitivamente yo no puedo ir a la ferretería, a la bulonería, decirle, oiga, deme un tornillo de diámetro de 21,5, porque ustedes van a decir, ¿de dónde salió este? ¿Qué pasa? Porque hay tablas donde la tabla de rosca Whitworth habla esa tabla en función del diámetro que yo tenía. Fíjense, en este diámetro yo tengo que tener como mínimo ese diámetro para que soporte el esfuerzo. Entonces, la tabla, vengo acá, el diámetro exterior del tornillo, dice que el 3/4 es de 19,05, pero yo tenía 21 y algo. Entonces, no puedo, este es muy chico. Tengo que pasar a este, y entonces tengo que elegir uno de 7/8 de pulgada, que es más grande que el que yo tenía. Entonces, ¿qué digo? Voy a tener que pasarme al inmediato superior y decir a almacén, vayan y compren 12 tornillos de 7/8 de pulgada. Y entonces eso es rosca Whitworth. Y de esa manera ya doy las dimensiones de lo que necesito comprar para mi tapa de cilindro. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, todo bien. Bárbaro, gracias, Francisco. Les comparto el ejercicio 2, y esto es, el ejercicio 2 muy semejante al que vimos recién, es a modo de repaso, poder verlo. Profe, ahora no sé si me terminó de quedar claro el de recién. Si yo lo estoy mirando desde arriba, o sea, voy a ver una circunferencia con los 12 tornillos equidistantes. Correcto. Bien. Esa es la idea. ¿Y saben qué? Si yo voy a ver por ejemplo, por poner un ejemplo de los que conocemos y es más palpable de un auto, la tapa de cilindro de un auto es una tapa que es para todos los cilindros, o sea, una tapa que es combinada, es tapa de los 4 cilindros. Cuando tenemos un cilindro tan grande, de lo que hablamos de un auto, y el cilindro capaz que estamos hablando en diámetro 100, esto estoy hablando de 460, es mucho más grande, es una cosa, incluso medio metro, saquen más o menos una sugerencia, tomen una regla
y vean cuánto es 460 y se dan una idea física del tamaño del motor del que estamos hablando, y habla de una presión de vapor. Entonces yo ya tengo que ir pensando de lo que está pasando ahí, una central termoeléctrica en donde está siendo alimentado eso por vapor y va a hacer que genere energía eléctrica. ¿Se entiende? Básicamente ustedes han visto en termodinámica, en estas cuestiones, el tema de las centrales. Básicamente, esa sería lo que estaría planteando. A ver, voy a ver, esta, me parece, este era lo que estábamos viendo, ¿sí? Y lo que decíamos es eso, que son los 12 tornillos los que van a estar vistos desde arriba, equidistante a 150. Eso sería. Eso como mínimo igual. Exacto, como mínimo. ¿Por qué? Puede ser porque que yo usted ponga dijo más. que la distancia máxima era 150. Exacto, No es máximo. ¿Por qué? ¿Por qué máximo? Porque si yo los pongo, porque podría poner, vamos a hacer como quien dice, exagerado. En vez de ponerlo a 150, uso 4 tornillos más gruesos y listo. Y a lo mejor el esfuerzo lo aguante, pero la presión de vapor va a generar que va a haber lugares donde se va a flexionar y va a salir vapor para afuera, porque no me va a aguantar por la distancia que tiene. Entonces, se estima para esta presión de vapor que 150 va a ser el paso necesario para que esté más o menos confinado y que dé una estanqueidad necesaria para este caso. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, para que no se sople. Bárbaro. Vamos al ejercicio 2, que en el particular yo digo que es como para entrar en un repaso de lo que estamos viendo, porque en este caso, déjeme que ponga, no, ¿este qué es? Estas, ahora sí. Bien. Acá dice, el ejercicio 2 es para dar otro valor, en sí es semejante al anterior, y a la vez de poder ayornar cada uno de los conceptos que hemos visto en el de recién, porque estamos puntillosamente viéndolo. Acá es como para entrar ya conociendo el tema, entrar a verlo nuevamente. Entonces, se pide determinar tipo y cantidad de tornillos a utilizar para esta etapa de cilindro. El diámetro interior ahora es de 515, un poco más grande todavía. Diámetro del centro 570. Fíjense que el diámetro entre tornillos acá disminuye porque yo necesito que haya más cantidad de tornillos, ¿sí? Está a 120 milímetros. La presión de vapor es de 15, duplico. Antes estaba en 7,5. Estoy duplicando la tensión de vapor, la presión de vapor, y habla de que el material del tornillo va a ser de hierro forjado y la tapa de cilindro de fundición, como para dar más datos. Entonces, pongo los datos en consideración acá y particularmente vamos a la solución. Vamos al área expuesta. Esta área hablamos del diámetro interior, ¿sí? Entonces pi por diámetro al cuadrado sobre 4, saco el área. Esta área, la fuerza que va a actuar sobre la tapa va a ser, yo conozco que la presión, por definición, va a ser fuerza sobre área. Es decir, que esta fuerza va a tener el área por la presión de vapor. Entonces, reemplazando por el área que obtuve recién y los 15 que tenía, fíjense que esta me está dando, debido a que tengo duplicada mi presión, estoy hablando de 31.246 kilos en esto. Esto que me da, voy a ver cuántos tornillos van a ser los que intervengan.
Entonces, en este caso, pi por diámetro de centro de agujero sobre 120, que es el paso entre tornillos, me da un valor de 15 tornillos. Entonces, entre los 15 van a tener que hacer fuerza para levantar esto. Entonces, es como ya por demás está de decirlo que si yo le erro en el tamaño del diámetro del tornillo, la tapa de cilindro la pongo pegada al techo, o sea, las corto los tornillos. Entonces, definitivamente, tengo que dimensionarlo. Entonces, pasando a esto, voy que el esfuerzo sobre cada tornillo va a ser la carga total sobre los 15 que tenía. Y me da que cada tornillo es responsable de bancarse 2.083 kilos. Entonces, el esfuerzo viene dado por 3/4, 0,5 K sub Z d cuadrado, de ahí despejo este diámetro, y este diámetro me va a dar un valor de 3,04 centímetros o 30,4 milímetros. Fíjense otra cosa, acá establece que para esta fórmula yo tengo que tener dado en kilogramos la fuerza, ¿sí? Está dado kilogramos centímetro al cuadrado, que haciendo el centímetro al cuadrado, raíz cuadrada me queda centímetro, es decir que este diámetro en función de la fórmula que tengo va a venir dado en centímetros el resultado. Es decir, lo paso a milímetro porque normalmente el milímetro es el valor que trabajamos en lo que hace a las dimensiones de un tornillo. Entonces esto me da 30,4 milímetros, que si yo esto lo traduzco y voy y busco en la tabla para rosca Whitworth, esta me dice, busco acá, 28 no me alcanza, 28,5, entonces voy a tener que ir al inmediato superior, 31,7, 31,75, esta sí me va, y me va entonces una de un cuarto de pulgada, sería un pulgada. ¿Y de cuánto era el diámetro interior del pistón? El diámetro interior del pistón, 51,5, si mal no me acuerdo. A ver, lo buscamos. 51,5, sí. Más de medio metro. Una olla terrible. Para cocinar fideos. O sea que a usted le quedan 55... O sea que a usted le quedan 55 centímetros de labio en donde tiene que apoyar el tornillo, ¿no? Sí, sí. Está medio justo. Ahí. Claro, queda como muy justo porque ahí tendrías que aumentar la cantidad de tornillo para reducir el diámetro. Sí, sí, incluso este diámetro del centro de agujero acá yo lo pondría un poco más grande porque en definitiva, lo que pasa, si vos te fijas en las tapas de cilindro de los autos, normalmente vas a ver que no hay mucho espacio para jugar, porque alrededor también tenemos todo esto que están los conductos de agua. Acordate que tenemos que refrigerar porque los materiales si no nos aguantan. Entonces, es un juego entre dónde poner que pase el agua, dónde poner que pase el tornillo. O sea, no es tan simple la distribución por veces, de lástima porque nosotros todas las veces, o sea, todas no, el año pasado tampoco, este año está grave, o sea, está jodida la cosa para poder hacerlo, pero siempre se hizo las visitas al laboratorio, y en esta visita al laboratorio podíamos ver los motores, podíamos ver los conductos de agua que van alrededor del cilindro, porque tengan presente que en este lugar, en el cilindro, en el recinto ese, hay temperaturas altísimas porque es donde se genera la combustión y permanentemente se está generando altas temperaturas. Estas temperaturas, la energía calórica recibida se traduce en energía mecánica, pero más allá de eso, mucha de la parte, y por eso es parte de lo que se pierde
porque vayamos al rendimiento de un motor a combustión interna, es bajísimo. Hablamos de un rendimiento con el mejor de los vientos, 30%, 35%, que no existe, pero pongámosle, vayamos que valga 35% el rendimiento. ¿Por qué? Y porque si yo no refrigero, no quito ese parte de ese calor, que lo tiro porque lo paso por el circuito de agua mediante no va a salir el refrigerador, pero no es refrigerador, ya va a venir, Radiador. el radiador, gracias. ¿No viste cuando se te va la palabra? Bueno, el radiador hace a las veces de poder quitar cantidad de calor del motor. ¿Qué es lo que es la cantidad de calor? Es energía. Entonces, estoy haciendo una evacuación de energía al medio ambiente, perdiendo, pero es necesaria para que los materiales resistan, si no, colapsarían, entrarían. Bueno, de hecho, ustedes saben cuando se recalienta un motor, lo que sucede, los materiales empiezan a perder las funciones que tenían, entonces definitivamente es necesario tener ese quite de calor. Pero, volviendo a lo que había empezado con esto, es que por veces la distancia del centro, si bien vamos a estar muy cerca, hay veces que es sorprendente lo cerca que van los tornillos del material. Pero asimismo, la fundición de acero, que normalmente se hacen con fundición de acero nodular, es muy resistente y anda muy bien para tener eso. O sea, no acontece, se las aguanta bastante bien. En el caso, estoy hablando de motores de combustión interna como los autos en general, ¿sí? En este caso son tapas de fundición. Estas tapas de fundición son individuales, porque son tan grandes los cilindros en que cada cilindro tiene una tapa individual en particular. Pero bueno, eso haciendo una mención de lo que estamos hablando. Yendo a este, ¿lo vimos? ¿A este ejercicio 2? No. Vamos, porque se me mezcló con el 1 que vimos recién, que como es semejante, pero vayamos en sí a repasarlo. Tengo el pi por diámetro interno sobre 4, ¿sí? El diámetro interno al cuadrado sobre 4. Esto es el área donde se está ejecutando la fuerza en sí, la presión, ¿sí? Por lo que yo voy a tener esta área donde la voy a llevar, esta está en milímetros, que la paso a centímetros. Esta fuerza que actúa sobre la tapa va a ser, yo conozco que por definición la presión es la fuerza sobre superficie, entonces despejo la fuerza, va a ser el área por la presión, por lo que voy a tener esta área por la presión que es dato, los 15, y saco que, fíjense, 31.250, vamos a redondear para este número, la carga que tiene que soportar. Entonces, el número, eso es un perro que tengo yo, el número de tornillos que viene dado por esto, viene dado, el número es pi por diámetro del centro de agujero sobre la distancia entre cada uno de los tornillos, me da que aproximadamente 15 tornillos van a ser los responsables de sostener estos 31.250 kilos. Entonces, definitivamente, ¿qué hago ahora? Me voy a que el esfuerzo sobre cada tornillo va a ser la carga total sobre los 15 que van a ser los responsables de mantener la tapa quieta ahí. Entonces, voy a tener 2.000 kilos por cada tornillo, redondeando. Entonces, digo que el esfuerzo tiene que ver con esta fórmula de 3/4, 0,5, K sub Z D cuadrado, por lo que despejando de ahí el D, obtengo en base a estos valores este valor de diámetro de 30,4 milímetros. Esto yo traducido a lo que me dice la tabla, me habla de 1/4 es el valor
definido para S. ¿Preguntas? Bárbaro. A ver, veo que lo que hay en el chat ahora porque vi que... Ah. Acá Samuel hace una pregunta, sí, que en realidad es poco. Necesitamos que, acuérdense ustedes, que si yo trato de hacer el apriete lo más cerca posible del labio en sí, estoy haciendo que, digamos, tenga menor distancia a que se ejecute una flexión, porque estoy haciendo que sea casi de corte, porque está justo al borde. Es mejor tenerlo confinado porque el esfuerzo propiamente dicho va a estar saliendo desde ese cilindro interno. Entonces, a base de eso, y también hay que ver las cuestiones constructivas que nos permitan o no tener o no más espacio. Pero entiendo yo que es importante estar cercano al cilindro donde se produce la presión, porque lo que yo quiero con mis elementos de unión es estar lo más cerca posible de donde se está gestando la fuerza esa que lo está sosteniendo. Más que a un esfuerzo de corte, es un esfuerzo de tracción que se ejecutarían sobre mis tornillos, digamos, plenos prácticamente. Sí, así es, conviene así. Bárbaro. Vamos a ir al ejercicio 3. El ejercicio 3, que les comparto ahora, habla... que quedó porque... Déjeme que saque este, si no después va... Ahí está. Saco este. Me queda ahí atrás. Deme un segundo, voy a sacar lo que tenía puesto de antes, por si no, en compartir pantalla. Hay algunas. En este es el ejercicio 3. Acá ya pasamos al tema chavetas. Otro de los elementos de unión removibles. ¿Qué pasa? Yo esta chaveta, ¿qué me hace? La unión entre este eje y este manguito, que definitivamente va a ser el responsable de sostener o de conectar lo que tenga unido este manguito y el eje este. Este eje que pasa acá tiene una fuerza en este sentido axial de manera tal de que el esfuerzo en esta dirección, ¿sí? Valga el tema de que esta cuña que lo atraviesa el eje esta cuña, como vemos acá arriba, acá abajo, perdón, es atravesando la cuña por el material interno y el externo. Esta cuña pasa de lado a lado. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo, golpeo sobre el lado izquierdo calzo la cuña acá, la clavo y queda totalmente unido mi sistema. O puedo agarrar, golpear de este lado para desmontarlo y luego vuelvo a montarlo con la misma cuña. Es decir, es desarmable, digámoslo así en términos más amigables. Es fácilmente de desarmar y poder volver a armar con el mismo elemento. Para ver este ejercicio en sí, es importante tomar mucha comunicación con el gráfico. Fíjense que acá esta dimensión del eje es más pequeña que esta. ¿Por qué? Y porque a esta dimensión, digamos, de eje, soportaba la fuerza esa para ese diámetro. Ahora, resulta ser que yo, en este diámetro de mayúscula, ¿sí? Yo le quité material. Parte del material lo removí, lo saqué
para poder atravesar la cuña. Entonces ya no voy a tener la cantidad de material que estaba planteado para P, para que me soporte, porque ya le quité material, entonces menos material, por lo tanto resiste menos. Entonces se establece para poder ver, debido a esa quita de material, que tuve que aumentar este diámetro para que me resista el esfuerzo de P. Entonces, yendo acá, entre otros valores que me van a ser necesarios para cuando saquemos las dimensiones que tengo que dar, este valor de S es el valor de dimensión que le tengo que dar al manguito, el espesor que tiene que tener el manguito, y este S1 va a ser el espesor de la cuña, ¿sí? Si uno lo ve cortada, alcanza a ver que está la cuña y el espesor es este, S1, ¿sí? Como otro formato constructivo, acá tenemos este tipo de chaveta, que fíjense cómo se acota y que de pronto tiene una sección más circular, o sea que no es rectangular como lo es esta, pero es otro de los formatos que puede ser de la chaveta mía. Observen que tienen dos, digamos, que tiene una inclinación en ambos lados, es decir, que es cónica por ambos caras. En particular, tiene salientes hacia los costados, habla de una dimensión. Y por dar otro formato de chaveta que puede tener uno, que sea uno de cara plana y la otra que tenga una inclinación como se ve acá, ¿sí? Básicamente esa puede ser. Acá, para mi ejercicio en sí, habla calcular los elementos de la cuña de la figura esta para una carga de 5.000 kilos, es decir, mi P esta va a ser 5.000, una I de 1 en 25, esta es la inclinación que tenemos, o sea, cuánto es lo que está inclinado, en 1 en 25, el K sub Z de 800 kilos por centímetros cuadrados. Entonces, bueno, dado esto, pasamos en sí a la solución o al cálculo en sí. El cálculo del diámetro, como le había planteado anteriormente, tiene que ver el diámetro, es la raíz cuadrada de 4 veces P, pi K sub Z, es decir, tengamos presente, ¿quiénes involucra el diámetro chico, ¿no? El D chico. El diámetro chico tiene que ver la fuerza que tiene que soportar y el material que yo voy a poner para que lo soporte. Eso va a involucrar, mediante esta fórmula, que tiene que ver con el área en sí, pero puedo conocer el diámetro de chico. Este diámetro de chico, pongo los valores que tengo y obtengo mi diámetro. Si voy al cálculo de D grande es 4/3 de D, en donde este 4/3 de D sale haciendo el cálculo de dimensión de sólido de igual resistencia. Es decir, ¿qué hago? Planteo el D que es capaz de soportar, digamos, la carga P, tiene que ser igual a este D, pero habiéndole sacado, digamos, parte de material para poder meter la cuña. Entonces, esto en el teórico, si ustedes lo buscan, lo hemos visto con la ingeniería gramática, cuando tuvimos esta necesidad de sacar material para meter la cuña después, hicimos el cálculo de, bueno, este material que salió, ¿cuánto me afectó y cómo tengo que sobredimensionar? Y llego a este valor que nosotros en la práctica lo utilizamos como 4/3 de D directamente, pero viene de ahí. Es interesante saber que de ahí viene. Entonces, este 4/3 de D, obtengo el valor de D grande, que el D grande es el aumento del diámetro del que hablamos. El espesor de la cuña es el S1, que, miren, lo vamos a volver para que vayamos sobre el S1, tiene que ver con este S1, ¿sí? No es este, sino es el espesor de la cuña. Lo mismo que el D grande tiene que ver con el diámetro ensanchado, porque quitamos material. Entonces,
El espesor de la cuña es D sobre 4. Esto está planteado así que con ese valor es bueno, es lo que se toma normalmente. La presión unitaria tiene que ver que la presión va a ser el área, perdón, la fuerza va a ser el área por la presión, y entonces yo sé que la presión es la fuerza sobre el área. Esta es la fuerza, este es el área, S1 es, ¿por qué? El diámetro de grande y S1. Me vuelvo 2 segundos para que lo vean en el gráfico. En el gráfico yo puedo ver que este es el D, acá la presión que se ejecuta va a ser en el D, por 1 me da toda esta superficie que soportando la presión de la cuña. Entonces, tiene que ver con estos valores y llegamos a esto, que en el teórico también hemos visto que la presión tiene que ver con 7/4 de K sub Z, en donde sacando el valor da 1400, que es aproximadamente lo que sacamos nosotros anteriormente haciendo un cálculo más fino. Por otro lado, el espesor del manguito, ¿sí? El espesor que teníamos es D sobre 2, porque tengo de un lado un medio de D y un medio de D me hace que sea el mismo esfuerzo, porque si D grande lo soporta, tengo medio de acá y medio del otro lado, me tendría que soportar el manguito también, entonces me queda D sobre 2, saco el valor S, la altura media de la cruceta, no lo chequeé, no lo comenté recién y lo tengo que llevar al gráfico para que lo vean. Esta es mi altura media de la cruceta, es decir, al medio de la cruceta, sin tener que ver cuánto menos le saque acá y cuánto más le agregue para que tenga la conicidad, la altura media de la cruceta H va a venir dada por 4/3 de D, y de esa forma obtengo mi altura media. La conicidad de la cuña, tengo un H1, cuando sumo, tengo la parte que tenía en el gráfico recién a la izquierda, el H1, H más 2X, y H menos 2X va a ser el H2. La longitud de la chaveta tiene que ver con X e Y por R sobre 2. Entonces, fíjense que el R, la longitud en sí va a ser 2,5 del diámetro. Esperen que quiero sacar esto de acá. 2,5 del diámetro. Entonces me da este valor de 94 para saber cuánto le voy a agregar o disminuir para dar la conicidad en función de lo que mide la longitud de la chaveta. Va a ser que el X es 1 sobre 25, que es mi inclinación que tiene, por 94 sobre 2, ¿sí? Que es R sobre 2, y saco que es el valor de X 1,88. En este caso, vamos a tener entonces que, retomando la conicidad de la cuña, voy a tener que H1 es H más 2 veces X, y H2 es restándole al valor de la media menos 2X, por lo que pasando en valores me dan estos valores, y esta longitud del ensanchamiento H tiene que ver con el valor que ya les voy a mostrar un gráfico, ténganlo así como guardado esto, que la longitud del ensanchamiento es H, es 0,3 de D, tiene que ver con que el manguito no rompa por desgarramiento. Ya lo vamos a ver, insisto, en una de las diapos del ingeniero gramática. Pero ya lo vio, sí. Tengo como 3 o 4 preguntas. Esa, le soy sincero, no recuerdo bien la teoría de gramática en cuanto a el coeficiente que relacionaba, por ejemplo, ¿puedo volver a la filmina anterior? Que Sí. usted ha expresado 4/3 entre el diámetro mayor y menor. Este 4/3, ¿eso va en función de la forma de la chaveta, presupongo? No. ¿O es 4/3 si la chaveta fuese
Si la chaveta fuese cilíndrica, es 4/3. Porque acá es Miren, una chaveta plana. me van a dar, me van a permitir. Lo que pasa es que el cálculo de D no está la chaveta puesta ahí. Mira, mira lo que te voy a llevar ahora al gráfico. ¿Cuál es D? Este es D, el diámetro ensanchado, no es el D chico, sino es este diámetro. ¿Por qué hicimos este diámetro? Porque le quité material yo, y en vez de tener todo este material que ahora le metí un hueco acá. Claro, pero ese hueco tiene forma rectangular, no cilíndrica. Claro, rectangular, pero quité material. Entonces, Está bien, tengo que meterle más material de alguna manera, aumento el diámetro. está bien, pero ahora yo le digo, Fíjate. mire, en vez de usar una chaveta plana, va a usar una Ajá. chaveta redonda. ¿Está bien? Entonces, como, no sé, presupongo que el espesor de la chaveta va a ser más Más grueso, cantidad. más cantidad. ¿Eso no me Sí, afectaría la relación entre D chico y D grande? ¿O lo no que tiene pasa es nada? que, en particular, este cálculo está siendo evaluado para este tipo de chaveta, ¿sí? Tipo de chaveta que está planteado acá. Yo te voy a mostrar para que vayamos ahora, vamos a hacer una cosa, para que lo podamos ver, porque es, creo yo, importante que lo veamos en base a la teoría, para que le entendamos. A ver, déjeme buscar a dónde está. Acá empieza lo que es el cálculo de chavetas, ¿sí? La carga axial, a transmitir, el diámetro del vástago, el diámetro de chico, ¿sí? El espesor de la cuña lo define así, se adopta S1, es D sobre 4. El S1 es D sobre 4. Ahora vamos a calcular el D. La carga del vástago, yo sabía que la carga que puede soportar es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 K sub Z. ¿Qué es lo que es esto? Área por la tensión me da la fuerza. O dicho de otra manera, tal vez cuando ustedes han visto ley de Hooke, yo sé que la tensión es la carga sobre el área. Acá la carga, paso el área para allá, el área por la tensión me da la carga. Bien, esa es la carga del vástago, ¿sí? La que va a aguantar este D chico. Bien, ¿me siguen? Por eso está el D chico acá. Ahora, vamos a esto. Dice, la carga en el extremo debilitado, ¿sí? La carga va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y le quita el D por S1. ¿Qué es lo que es este? D por S1. Es el hueco que yo le tuve que hacer para la chaveta. Es decir, que a este diámetro grande, que yo estoy haciendo que me aguante la misma carga, porque esta carga, si aguantaba antes para el D chico, me tiene que aguantar para un D grande. ¿Y cuánto vale ese D grande? Y bueno, pero hagamos una cosa, lo pongo acá al D grande, le quito la cantidad de material que yo tengo que es para que pueda entrar a chaveta. El S1 es el ancho de la chaveta y el D es todo el diámetro va a pasar por entre medio de esto. Por la tensión admisible. Entonces, acá sub Z dice lo reduzco a 3/4. ¿Por qué? Porque siempre que yo hago una entalladura, estoy cortando el material, estoy haciendo que me sea menos resistente. Y aparte, el hecho de que sea cónico, al meterle la cuña, clavarla, se le genera ciertas tensiones ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entender que me va a responder con menos cantidad del K sub Z. ¿Cuánto? Y 3/4. En vez de hacerlo valor 1 al K sub Z, lo hago valor 3/4. Para esta condición de haber quitado material, removido material. Entonces pongo que la carga va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 menos ds1, 3/4 de K sub Z.
Eso sería ¿sí? como un factor de seguridad, una cosa así. Claro, y es un factor de seguridad en función que la realidad implica que lo que yo estoy haciendo es una entalladura, una comedura o sea, comedura, me queda horrible el término, perdón, pero le estoy comiendo material ahí y de pronto no sería. Entonces, ¿qué hago? Digo, está bien, mi K sub Z es menos, aguanta menos de lo que realmente aguanta. Estoy en 0,75, 3/4. Entonces dice, 3/4 de K sub Z, también puedo hacer la concesión de decir que es aproximadamente pi sobre 4, porque sabemos que el pi es 3,14, entre 3, 3,14, vamos para adelante. Entonces, y como S1 es D sobre 4, a este S1 lo voy a cambiar por el igual, que es D sobre 4, ¿qué me va a quedar? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, el que tenía. Como cambie por D sobre 4, me va a quedar D cuadrado sobre 4. ¿Me siguen? En vez de 3/4, le voy a poner pi sobre 4, K sub Z. Esto va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es este que está acá? Este es el del D chico. El de D chico era lo que yo sabía que la carga para el diámetro chico era el que aguantaba. Yo sabía que poniéndole esto se la aguantaba, pero resulta ser también que le quité material y todo esto, lo que dijimos que sabíamos, y bueno, por esto es lo que yo digo sólido de igual resistencia. Ambos sólidos tienen que resistir igual a la carga, el de D chico, el de D grande. Por eso sé que le quité material, entonces empiezo a hacer las concesiones que he puesto de manifiesto y salgo con esto. Entonces, fíjense que me queda entonces pi por diámetro al cuadrado sobre 4 menos d al cuadrado sobre 4 es igual, este pi sobre 4 está acá, pi sobre 4. K sub z está acá y está acá. Se van y me queda d al cuadrado. Chicos, entonces saco factor común d al cuadrado. Me va a quedar pi menos 1 sobre 4. Es igual a d al cuadrado, chicos. Por lo que después saco de espejo d y me va a quedar la raíz cuadrada de 4 sobre pi menos 1 por d, porque este estaba el d cuadrado, al hacer raíz cuadrada queda afuera. Entonces, que esto yo lo saque, y créanme que tiene razón, esto da 1,33 y esto da 1,37 aproximadamente, ¿sí? 36 chirolas. Entonces, es aproximadamente 4/3, porque es mucho más fácil recordar este valor de 4/3 que andar con esta raíz de 4 sobre pi menos 1, que es un valor más, sáquenlo ustedes, fíjense, porque tienen todos calculadoras ahí en el celu, pero esto da el 4/3. Y entonces establecía esto de sólido de igual resistencia. El sólido de D chico me responde lo mismo que el D grande cuando yo le quite material. ¿Se entendió ahora? Sí, clarísimo. Bueno, bárbaro. Me dijiste que tenías varias preguntas. No sé si respondieron todas o tenés más preguntas sobre lo mismo. Pero básicamente es muy interesante y yo debo decir que es importante si ustedes me dicen, ¿es importante el tema chaveta? Lo es, les cuento que sale mucho en exámenes, esto para que ustedes sepan, quien avisa no traiciona, porque yo lo he visto salir en examen, pero sobre todo, a mí lo que me parece significativo o interesante es cómo se hacen las consideraciones de sólido de igual resistencia, que lo vamos a ver reflejado en otras veces de que saquemos cálculos, y es interesante cómo se puede partir y definir desde el sólido de igual resistencia, que tengamos como premisa que soporte el esfuerzo que vamos a cargar en nuestro sistema. Bien,
Yo creo que con eso, el otro es el esfuerzo unitario, ¿sí? El D1, el esfuerzo unitario tiene que ver con lo que hablamos, así que después, bueno, la altura media habla de como esto está sometido a una flexión, trabajo ahí como un momento flector y saco, pero en principio me interesaba, creo, no sé si esto dejamos de compartir y voy a compartirles el cuarto ejercicio, porque en particular, en esto, el cuarto. En el cuarto, es parecido al anterior. Yo lo que digo que por veces, cuando lo vemos una vez, es interesante volver a repetir tal vez con otros valores para que no sea tan pesado, pero ya teniendo elementos distinguidos y que lo conocemos de qué trata cuando trabaja el S1, qué es lo que habla del S2, el D grande, el D chico, ¿sí? Y en la base de eso, verlo desde otro punto ahora. Entonces, en este caso hablamos de una carga más chica, antes eran 5.000, ahora 4.000 kilos, una inclinación de 1 en 20 y el K sub Z 800. Pone los datos, la carga tiene que ver con este valor, entonces define que el cálculo de D va a venir dado por la raíz cuadrada de 4P pi K sub Z. Cuando saco el valor, porque cambié los valores que tenía como dato, saqué, ahora sí sabemos de dónde viene este 4/3 de D, entonces puedo saber el valor de D grande, el espesor de la cuña está tomado y dado así, sobre 4, y me viene a la memoria aquello que me estabas vos, perdón, no me acuerdo de tu nombre, pero que definías qué pasa si era una sección circular y que de pronto y bueno, variará tal vez el S1, en eso tendríamos que meter en la fórmula que vimos recién y ver cómo sale, pero tendríamos que trabajar un poco más para ver de qué se trata. Como ahora estamos trabajando para esta sección de este tipo, lo vamos a dejar presentado, pero sabemos de que si fuese otra sección, cuánto sería el S1 este y de qué estaríamos planificando, entonces variar en función de. Entonces, básicamente, este es el S1, la presión unitaria es la sección S1 por D, por la presión, esta es la fuerza, entonces la presión es la fuerza sobre el área, y sacamos de esta manera cuánto es el valor de la presión, y si lo saco por el valor de 7/4 de K sub Z, obtengo este valor de presión unitaria. Si voy ahora el espesor del manguito, de la cruceta en sí, va a ser D sobre 2, que es este valor. Entonces, la altura media de la cruceta H, sabíamos que sale por este valor de 4/3 de D. Tengo la longitud de la chaveta, entonces este X va a ser lo que sume o reste yo al valor del H. Entonces, en base a la inclinación y a la longitud de la chaveta, sobre 2 voy a tener, este es el valor de la longitud de la chaveta, R, que es 2,5 de D. La longitud de la chaveta en sí, entonces, es en la longitud, el X y por R sobre 2, me da, este es lo que agrego, el 2,1, o le agrego o le quito para dar la conicidad. Hago la salvedad que si mi chaveta, ¿vieron la chaveta que vimos en el ejercicio 3? En vez de ser doble cono, es un lado recto y una parte cónica de un solo lado, en vez de ser 2x, lo que le sumo o le resto, van a ser un solo x, porque la conicidad va a ser en función de eso. Hablo de acá de este.
la conicidad de la cuña en el H1 y el H2, el H1 a la altura media de la cuña, yo le sumo 2 veces X en el lado más grande y le resto 2 veces X en el lado más chico. ¿Por qué? Porque es una X de cada lado. Ahora, si tuviéramos un lado recto y una sola con conicidad, como vimos un ejemplo en el ejemplo 3, hablaríamos de que es un solo valor de X, no 2 veces X, lo que suma resta. Después, entonces, cambiando estos valores por los valores que obtuvimos, tenemos estos valores de H1 y H2, y la longitud del ensanchamiento que me quedó en deuda, que ahora lo vamos a ver, es 0,3 de D, que tiene que ver con este 0,3, y ahora lo paso a mostrar para que sepamos de qué estamos hablando el ensanchamiento esto. Permítanme, porque tiene que ver con el teórico, pero no salió recién y me quedó en el tintero, pero habla de esta. Este es el H, el ensanchamiento, que tiene que ver con 0,3 de D, en función de que esta H que tengo acá, para que no rompa esto en función de el esfuerzo de corte, que manguito, este es mi manguito, el esfuerzo que le haga sea capaz de soportar en base a esta altura H, ¿sí? Que tenga la suficiente cantidad de materia. Bien. Bueno, esto en el teórico vamos a después ver uniones roscadas, pero creo que lo vieron también con el ingeniero gramática. Bien. Hemos visto los 4 ejercicios que son los necesarios para nosotros, para lo que es el parcial. Yo voy a pausar ahora la grabación, porque en particular esto es lo que ustedes van a necesitar, por definirlo así, para estudiar para el parcial estos ejercicios, ¿sí? En más, ahora, lo que quiero mostrar es por demás interesante. Ustedes ya tienen que estar pensando en ver qué es lo que ustedes van a trabajar para el final. El final de los, permítanme ahora, el trabajo final de ustedes. Yo que les muestro acá, fíjense, ¿alcanzan a verlo? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Alguno de ustedes posiblemente conoce de qué se trata esto. Acá lleva una tapa, por supuesto, esto está carneado, como les digo yo, o sea. ¿Alguien conoce de qué se trata este mecanismo? Por veces. ¿No es el mismo que mostró la última vez, cuando hicimos el ejercicio 2 de la práctica 2? Bien, gracias. Es el mismo. Bien, Nahuel. En particular, es un actuador. Yo, sabes que voy a ser honesto en esto. Como son 3 los cursos, sabía que en un curso lo había mostrado, no me acordaba en cuál de todos. Pero, bueno, lo debo haber mostrado a este, que tiene un engranaje doble también, lo alcanzan a ver, que en definitiva este vincula este motor, el eje en sí es este que está acá, digamos, este que está acá coincide con el eje del motor, ¿sí? Es decir que mi engranaje motor va a ser este va a ser conducido, el plástico que tengo blanco en la mano es el engranaje conducido por esa polea motora,
Y después, con el conducido de este, yo voy a engranar este engranaje interno que queda acá, se mete en la corredera esta y genera el movimiento, ¿sí? Para definir cómo se ejecutan mecanismos que, en base a tener un movimiento rotativo acá yo, en mi motor, puedo traducir en uno de traslación, que es este actuador de una, ¿cómo que se llama esto? De la alarma de los autos para el cierre centralizado. Eso no me salía. Esto en realidad, el cierre centralizado, como cuestiones a tener presente también, ahí ese plano inclinado que ustedes ven, hace que actúe sobre la chapa que tiene los contactos para hacer finales de carrera y hacer que se corte, digamos, la conexión eléctrica y pare el motor. Este tipo de cosas va a ser los que les pido a ustedes que vayan viendo mecanismos para que puedan ser relevados por ustedes y ver de qué manera traducen los movimientos, los esfuerzos que tengan que estar presentes en ellos. O sea, es una invitación esto a que vayan pensando ya, porque para agosto todo el mundo va a tener que tener su, llámese, su qué va a trabajar. Esto, ¿qué es lo que es para ustedes? Vamos a ir armándolo así, medio como truchamente. Una afeitadora. Bien. Vieja. De las viejas, correcto. Bien. Andaba hasta hace poco, que la acabo de destruir yo. Si me ven barbudo, no pregunten por qué, profe, pero el tipo, bueno, la acabo de destruir en parte. Fíjate, estos son los cabezales donde van montadas las cuchillas, ¿sí? Esto, a ver, denme 2 segundos que voy a traer más luz, así puedo mostrarles mejor. Bueno, se hizo la luz. Fíjense cómo se alcanza a ver, ¿sí? Sí. Acá Sí. está mi motor. Este motor lleva adelante por medio de este engranaje, ¿sí? Y conduce a todos los engranajes restantes para poder concederles a todos movimiento armónico a cada uno para que ejecuten el corte de las 3 cuchillas a la vez, ¿sí? Una cosa más que tiene interesantísimo, observen, este es un cortapastilla, ¿sí? Que está acá. ¿Cuál es el mecanismo que lo lleva adelante el cortapastilla? Es como si fuese una biela que hace que esto se desplace para uno y otro lado. ¿Y quién ejecuta este movimiento? Miren, a ver si me sale, sí. Lo alcanzan a ver que tiene una leva. Mira. ¿Ve? ¿Ve la leva que tiene ahí? No sé, usted dígame, no, profe, Sí, se ve perfecto. ¿se ve? Bien, esa leva va a trabajar acá, en este oblongo, haciendo que se genere un movimiento en este sentido y logra que se mueva la cuchilla para que corte las patillas. Definitivamente está bastante interesante. Yo tengo que hacer que esta leva esté puesta así de manera tal que calce y me haga. Fíjense que cuando yo muevo así, no sé si se logra ver,
A ver, espérese, ya voy a tratar de... ¿Ve cómo mueve? Se alcanza a ver ahí tal vez. Ahí se ve, profe. ¿Alcanzan a ver cómo se moviliza? A mí lo que me parece de interesante esto es, ciertamente, vayamos, acá el esfuerzo es poco, es bajo, estamos cortando la barba, ¿sí? Estamos afeitando, los esfuerzos son chicos, por eso tenemos engranajes plásticos. Fíjense que el motor, el engranaje motor, tiene un engranaje plástico también, porque claramente no vamos a cortar, digamos, gran cosa, pero es bastante ingenioso el sistema, porque incluso cuando yo lo saco de actuar, no va a seguir andando el movimiento este de la leva, siempre va a andar, pero no va a estar traducido acá. Es como que lo quito de servicio, lo pongo o no en servicio. Después, esto de poder traducir a todos los mecanismos, o sea, todos tengan una armonía de andar. Entonces, ¿qué es lo que digo? En caso es mi afeitadora vieja, pero tenía una cuestión sentimental. Yo digo, bueno, pero me parece interesante mostrar que lo que puede ser traducido, digamos, de alguna manera un movimiento y llevarlo a ejecutar cosas. Ustedes dijeron bien claro, esto es una máquina de afeitar. ¿De qué? De afeitar sería el tema, pero es una máquina. Así como esta, ustedes van a tener un montón de máquinas que poder visualizar, ver, y que están por demás interesantes, porque el movimiento que ejecuta esta máquina, con mayores, con materiales más fuertes, pueden ejecutar el mismo movimiento en otras máquinas y que sean confiables, o que puedan dar solución a necesidades que ustedes tengan en particular. Recuérdense que ustedes como ingenieros normalmente los llaman para que den soluciones a problemas. Entonces, la base de esto, uno, está interesantísimo poder ir sumando cantidades de cosas para poder ver. Acá muestro otro, que será esto. No sé si está yendo por el lado que indica o no, pero... Un contador como el cuenta kilómetro del auto. Bien, parecido, está bien. Esto contaba, digamos, los kilómetros que daba es de un medidor antiguo de los de EPEC. Acá el medidor de EPEC daba en base a una rueda que venía acá. Hay una rueda que estaba siendo alimentada por la cantidad del consumo. Esa rueda se traducía en un movimiento de un tornillo sin fin que venía acá y lo hace dar vuelta a esto. Y al dar vuelta a esta, en base de estos engranajes, traducía a el movimiento del contador de watts de consumo. ¿Por qué lo muestro? Porque observen el diámetro que tiene. Ve mi dedo chico para tener una idea. El diámetro que tiene el eje es miserable, es una cosa, parece una aguja eso. Pero claro, si no tiene fuerza, no hace esfuerzo, no tiene por qué tener un eje de una carretilla. Insisto en esto porque los esfuerzos son los que uno debe saber de qué se trata y poder ejecutar, que sean capaces de realizar los movimientos que necesitamos nosotros. Y de pronto, estos, tomen dimensión ustedes de lo que son, voy a ser muy claro, la porquería que tiene de tamaño el engranaje, es un engranaje miserable, de finito y de plástico, pero andaban, caminaban lo más bien, y el tema es que particularmente, ¿por qué lo muestro?
esto, si bien era un sistema muy, muy simple, yo diría por demás simple, quien me pidió hacer esto era un alumno que trabajaba para EPEC, y él decía que quería ver cómo funcionaba porque también tenía una vista de cómo la gente trataba de dañar este sistema para poder hacer que el lector no fuera tan confiable. Y entonces, bueno, él tenía mayor idea de cómo trabajaba para poder estar atento como empleado de EPEC para que no lo jodan. Bueno, simplemente mostraba cómo trabajaba en aquel momento esto. Hoy estos normalmente son de índole electrónico, o sea, las lecturas se hacen mediante otro formato, no es mecánico como eran antes, pero yo quiero poner en valor que está interesantísimo. Lo que yo puedo traer quizás no sean cosas más grandes, porque la dimensión no me lo permite. Yo quiero que tomen en valor ustedes lo bueno que está en poder, cada vez que vean ustedes, qué sé yo, que una tía, un hermano, alguien tira una licuadora, una procesadora, lo que sea, agárrenla y ustedes, yo le llamo carnearla, y yo las destruyo. Por veces busco desarmar, porque en una de esas es algo simple y lo arreglo. Pero si no, ver en qué manera están presentes los mecanismos y cómo esos mecanismos, cuando uno ejecuta el desarme, el hacer de querer arreglarlo, créanme, les queda dentro de la memoria interna de ustedes ya seteado que pueden realizar tal o cual acción con un mecanismo y les puede llegar a solucionar el día de mañana o dar una idea. Cuando vean un mecanismo, decir, esto yo ya lo vi en algún lado y hacía tal cosa, entonces que les sea útil. Es una sugerencia, una idea que les tiro. Sobre todo, que tengan en presente de que vayan viendo, porque aquellos que trabajan en algunos lugares y ven algún mecanismo que esté interesante, plantéenlo, búsquenle la forma de poder indagar, saquen fotos, vean, me dicen, profe, mire, tengo este mecanismo, lo podremos ver, lo podemos analizar, porque les digo, en particular, yo tengo chequeado de qué es lo que venimos haciendo y trato de que no se repitan, más que no se repitan, que no me copien, porque de pronto si me entregan el que hicieron el año pasado, yo ya lo tengo, ¿para qué quiero otro más? Definitivamente a ustedes no les va a ser útil, a mí menos, por lo tanto no se los voy a aceptar y voy a decir cuando me digan, profe, podemos hacer el portón elevadizo, ya lo han hecho tantísimas veces, no quiero otro, chao. Y entonces, por eso es la intención de la clase de hoy, es despertar esto de decir, che, a ver qué vamos a hacer como grupo. Busquemos, a ver, le vamos tirando temas al profe porque nos va a dar el sí o el no y que no lleguemos a fin de año que no sabemos qué vamos a hacer. ¿Sí? Particularmente, gracias por no sé si el silencio es porque le interesa o porque de pronto no hay nadie allá del otro lado, pero básicamente... ¿Cuál es el objetivo del trabajo? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Buscar un sistema y en qué se va a basar el proyecto? Bien. ¿En solamente describirlo, calcular el dimensionamiento del sistema? ¿Cuál es el objetivo? Exacto. Mira, en particular, estimar cuáles son los esfuerzos, de qué tipo son los esfuerzos. Van a tener que, en lo que vayamos a ver, porque, insisto, yo he mostrado máquinas que son chicas. ¿Por qué? Porque no puedo traer acá una máquina que sea un balancing donde sea una prensa y que no entre en mi casa, no me echarían de mi casa, de hecho. Pero el hecho en sí es que tratar de mostrar en cosas pequeñas
pero ustedes pueden que en sus lugares de trabajo tengan algo más interesante que mostrar. ¿Y cuál va a ser el tema? En lo que concierne a nuestra materia, nosotros vamos a dimensionar lo que es una soldadura, lo que es un dimensionamiento, vimos recién, de lo que hace a un tornillo, vemos dimensionamiento de ejes, dimensionamiento de rodamientos, vamos a poder dimensionar lo que es engranaje. Entonces, no digo que yo le voy a decir, a ver, dimensionen y hagan ustedes un trabajo final que sea hacer una máquina. Pero yo digo, una máquina hecha, evalúen de qué manera aquel que la generó, que la hizo esa máquina, tuvo en cuenta los esfuerzos, qué esfuerzos tuvo, por eso definió que el diámetro del eje sea tanto, con ese diámetro del eje sabía que podía traducir o llevar ese movimiento con un engranaje y buscaba una cierta velocidad, con la relación de transmisión esta llegaba a esa velocidad, entonces puede lograr esa velocidad, porque sabemos que entre engranaje, en función de la omega por el radio, tengo la velocidad, y básicamente referenciar de lo que está hecho, porque sabemos que anda. Bien, si sabemos que anda, ¿por qué decimos que anda y por qué tienen esas dimensiones? Estipular, estimar, ver que estamos yendo, que lo que alguien hizo, en alguna manera nosotros podemos traducir en el cálculo y estimar de qué valor se trataba. Porque tal vez yo tengo ya el diámetro y puedo estimar el esfuerzo. ¿Por qué? Y porque de pronto si el diámetro ya lo puedo medir yo, y entonces lo que no conozco es el esfuerzo, estimo que el esfuerzo va a ser tal. Básicamente es, me es válido lo que me preguntaba, porque por veces hay gente que viene y me muestra un mecanismo que trabaja con sistemas hidráulicos muy buenos, interesantísimos. Voy a poner un ejemplo. ¿Vieron esos, los contenedores de basura que los levantan así, los llevan al camión y abren el contenedor para abajo y sale toda la basura? Para los que son, los que están en Nueva Córdoba, no sé si lo han visto, supongo que sí, cerca de la avenida Pueyrredón, he visto un par ahí cerca de lo que es Pharmacity, esa zona. Yo he visto el camión que los toma, los levanta, se abre el fondo, cae toda la basura y va, se replega ese fondo de nuevo y sigue sumando basura. Todo esto está muy bueno el sistema, pero trabaja todo con sistemas hidráulicos. Y nosotros en particular, en nuestra materia, no trabajamos particularmente con los sistemas hidráulicos. Puede ser que hidráulica lo trabajen a lo mejor en mecánica de los fluidos, pero no para nuestro caso. Entonces, ¿qué quiero decir? Teniendo la visión de cuál es lo que nosotros vamos a dimensionar, sabemos que trabajamos con ejes, trabajamos con lo que es rodamiento, lo que es los engranajes, la soldadura, los tornillos, todo, hay un montón de elementos en los mecanismos de esas máquinas que van a poder ser puestas en valor por nosotros. ¿Sí? Después me van a ir viendo ustedes diciendo, profe, va esto, bueno, sí, ¿y cómo lo podemos encarar? Y vamos a ir hablándolo y viendo, sumando en función, porque para mí también es más que interesante porque son máquinas que muchas veces yo no las conozco. Yo, es más, para otra de las veces que tengo un tiempo como el de hoy, que tenemos un impasse, poder mostrarles trabajos de otros años para darles ideas hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Y para que usted, no para que agarren eso, pero diga, ah, che, yo sé que tengo posibilidad de ver tal cosa y encarar el tema sobre ese lado y lo vamos, con tiempo lo podemos ir masticando, por decir, que si es viable o no es el... Ahora, si van al último y se encuentran de que no tienen qué van a visualizar, qué es lo que quieren buscar para poder analizar, ¿sí?
entonces se le va a complicar. Profesor, yo tengo, no sé si, tengo un problema en la empresa, que en realidad es de mecánica, no es de mecanismos. Es bastante simple, pero es bastante simple, solamente que es peligroso. Tengo que adaptar un tanque de acero inoxidable y lo tengo que hacer para trabajar con presión. Y no quiero gastar en una tapa torieférica, ¿correcto? Entonces quiero poner una tapa recta para trabajar con 2 kilos de presión. El problema es que todos los tanques que no son torieféricos generan mucha presión sobre las partes planas, entonces siempre se termina panseando la tapa de los tanques, ¿no? Entonces, Sí. eso hay que abulonarlo toda la vuelta, pero yo necesito saber si, por ejemplo, qué tapa le pongo, qué espesor le pongo, y si me va a servir el espesor de la chapa que tengo para presurizar el tanque. ¿Está bien? Claro. Pero eso es Volvemos al más sólido. mecánica que mecanismo. Sí, volvemos al sólido de igual resistencia, en base a cuánto es la presión que tenés, en base al área que lo va a soportar, cuántos son los tornillos que lo van a soportar. No es lo mismo poner una completa alrededor, por decir uno al lado del otro, donde yo puedo confinar, a que ponerle 4 bulones solamente, lo que te decía recién en lo que hablábamos a dimensionar los tornillos, por más que soporte el esfuerzo, pero no va a estar distribuido ese esfuerzo en varios, entonces ver cuál sería el paso de tornillos, y si esa chapa, en base a sólido de igual resistencia, se me ocurre pensarlo a mí, que si el resto de la chapa tiene un valor, digamos, de espesor que soporta, ya vamos a ver nosotros algo de eso, se trabaja y es muy semejante a lo que vos me planteas, Nahuel, es cuando vemos caldera, que vemos el remache, o sea, cómo se plantea el remache para caldera, que es el ejercicio 5 del práctico 4 y 5. Así que ya vamos a ver sobre ese tema y que te puede ser útil ahí. Bueno, planteo un bosquejo entonces, lo planteo con el grupo. Dale. Y si el grupo Sí, acepta, porque lo proponemos. vemos si tiene cuestiones que al análisis de las cosas que nosotros vamos a dar como análisis, es decir, si tiene soldadura, si tiene el dimensionamiento de los tornillos, si tiene lo que fuere, a ver hasta dónde atiende a la materia nuestra, porque puedes tener que ver mecanismos, pero no tocan la parte de lo que nosotros estamos teniendo en la materia mecánica y mecanismo. Eso habría que hacer el análisis. Profe, disculpe. Sí, Francisco. Se me cortó, tenía inestable el internet cuando usted estaba explicando lo esencial del trabajo final. O sea, la idea es, por ejemplo, el portón corredizo que ya está quemado el mecanismo. Aparte de entender digamos, cómo funciona, es entender los esfuerzos a los que está sometido cada órgano de ese mecanismo, o sea, el eje, claro, el viaje, todo eso. Por decirte, ¿por qué en el portón corredizo no le pongo un engranaje de esto que tengo acá? Si yo tengo un engranaje, le puedo poner el engranaje de la máquina esta de cortar la barba, la afeitadora, que me está sobrando ese de plástico. ¿Lo podré poner? No. Bueno, entonces, ¿cómo dimensiono qué esfuerzo, en base de qué? Por eso digo, che, yo no lo voy a mandar a ustedes que dimensionen porque ustedes no son ingenieros mecánicos. No va a ser, digamos, una cuestión de ustedes esencial, pero sí que si el ingeniero mecánico les habla y les cuenta algo que es de parte del equipo de ustedes, el ingeniero mecánico, ustedes van a tener que por veces hacer de coordinar equipos, y entonces le va a hablar algo el ingeniero mecánico, no van a tener idea de qué es lo que está hablando, pero si yo digo, che, yo vi un elemento, cómo trabajaba, por qué trabajaba así,
algo que está hecho. El ingeniero mecánico que ustedes coordinan, que ustedes están haciendo de coordinar equipos, va a ser el experto el ingeniero mecánico, pero ustedes tienen que saber de qué es lo que está hablando el otro. Entonces la búsqueda es que en base a una máquina que ustedes vean, puedan definir qué pensó el otro, por qué tiene ese engranaje, por qué se aguanta eso, por qué pudieron hacer que en vez de ponerle digamos, al portón corredizo el semejante, ¿cómo que se llama esto? Llevar el movimiento en base a un reductor de velocidad, ¿sí? Podrían haber puesto esto, si acá hay un motor y esto da vuelta. No, pero no lo vamos a ver ni a gancho. Ah, bueno, ¿y por qué? ¿Cuánto tiene que tener? Entonces tengo que empezar a ver qué pasó, qué hizo, por qué, y buscar eso créanme, tiene una riqueza interesante en el sentido desde yo le llamo el renegar, el buscar, por qué será así, quién se le ocurrió que sea de otra manera y no de esta, y el plantearse eso tiene por un gusto bastante interesante. Quienes están trabajando y están en empresas y qué sé yo, saben de lo que hablo cuando se habla de renegar, y bueno, es interesante que uno se vaya haciendo la idea que como ingenieros, digo yo, lo van a buscar para solución de problemas a ustedes. Y bueno, la búsqueda es que definir qué esfuerzo estamos hablando, cómo lo voy a poder aguantar esos esfuerzos, quiénes van a ser los responsables, sería Entendido, muchas gracias. No, por nada, Fran. Bien, desde ya agradecidísimo por la atención que me han prestado. Decirles que no parece, pero el tiempo pasa como loco, porque si se referencian que ya estamos llegando a mitad de año, un poco más, es terrorífico esto como viene, y aprovechen los tiempos. Gente, desde ya un gusto, y no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Desde ya muchas gracias por todo. No, profe, muchas gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Muchas Chao, gracias. profe. Buen fin de- Buen fin de que anden.